Hola, Dios te bendiga. Te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones para ti. Que ese Dios de amor siempre te esté acompañando. Una vez más aquí en nuestro programa que sacamos todos los días en Facebook Live para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir. Dice que la palabra de Dios es limpia, pura. Y la palabra de Dios es la que nos enseña el propósito de Dios para el hombre. He estado leyendo la palabra de Dios en todos estos días, en las cartas del apóstol Pablo. Y hoy vamos a leer en Colosenses capítulo 4. De esta forma, terminamos de leer la palabra de Dios en este libro o en esta carta. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios es la esperanza que nosotros necesitamos y queremos. Vamos a orar, te invito allá en tu casa, cierra tus ojos o con los ojos abiertos. No importa, lo que importa son las palabras. Y allí dile a Dios que te siga ayudando. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Y gracias, Señor, por todo. Permite que podamos hacer, Señor, nuestro programa de leer tu palabra y así aprender, Señor. Gracias por los que nos acompañan siempre. Pedimos que ese Dios de amor y ese Dios de paz siempre esté con nosotros. Oramos por Colombia, Señor, y por todo lo que estamos viviendo. Pedimos por las personas de la salud, que son los que están en primera línea de batalla, defendiendo, Señor, y trabajando en los hospitales, en las clínicas, Señor, en los lugares que sean adecuados para enfrentar esta crisis. Damos a ti toda la gloria y pedimos que les guíes a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito, vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella, con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas,
y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien, entonces, de esta forma hemos terminado de leer la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Colosenses es esa carta escrita por el apóstol Pablo, que aunque él no estuvo en ese territorio físicamente, sí pudo enviar una carta cuando estaba en la prisión para esa iglesia, que el territorio se llamaba Colosas, pero que la carta se llama Colosenses por el gentilicio. Ahora, en el capítulo 4 se refiere más que todo a los saludos finales. Y es importante que todo lector de la palabra de Dios siempre esté enfocado en los saludos. A veces uno mira esos nombres allí y dice, bueno, pero ¿para qué leer eso si eso no tiene sentido para mi vida espiritual? Pero cuando usted se convierte en una persona que escudriña la palabra de Dios, que está pendiente de los detalles, siempre le causará curiosidad leer esos nombres. Porque esos nombres de alguna manera dan un enfoque, quién está allí, por qué están allí y qué ayuda para de alguna manera ese lector que escudriña la palabra de Dios pueda de alguna manera remitirse a otras cartas o a otros cuadros bíblicos. Ahora, encontramos aquí en primer lugar, en el 4:12 encontramos, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y perfectos y completos en lo que Dios quiere. Entonces, este hombre Epafras, sabemos que es el que lleva el evangelio a esa comunidad de Colosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a Colosenses capítulo 1, verso 7. Dice así, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, este Epafras es el que lleva el evangelio a esa comunidad que se llama Colosas. Luego este hombre va a donde está Pablo, se encuentra con Pablo y al parecer, ¿sí?, sabemos que Pablo estaba en la cárcel, allí le da a conocer, en propias, no dice así la Biblia, pero más o menos uno trata de aplicar hermenéutica y le dice, bueno, mira Pablo, yo fui a Colosas, evangelicé aquella región, aquella localidad, aquel territorio, allí se ganaron unas vidas para Cristo. Ahora hay unas personas que son falsos profetas llamados filósofos que quieren desviar esa iglesia. Yo necesito, Pablo, que tú escribas una carta para esos hermanos de allá. Pues ¿cómo sabemos nosotros que en Colosas alguien quería desviar el evangelio? Tenemos que leer entonces Colosenses capítulo 2, verso 4. Colosenses 2:4 dice así, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? Dice, en el 8, ahí mismo en el 4, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento de los mundos y no según Cristo. Entonces, esta filosofía, este pensamiento de hombre, quería entrar a la iglesia a través de esta filosofía, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado cuando vamos a la iglesia, porque podemos caer en estar estudiando filosofía, en estar creyendo que la filosofía
es el propósito central del hombre. Y no, Dios dejó en nosotros la palabra de Dios para que estudiemos la palabra de Dios. Para que nosotros estudiemos la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios. Ese es lo que nosotros debemos estudiar, leer, escudriñar, y está bien que leamos otros libros para profundizar en el conocimiento, en el área que tú tienes, ¿sí? En la profesión en la que te enfocaste constantemente, debes estar en una actualización permanente, ¿sí? Pero esa actualización permanente en la carrera que estás haciendo o la que hiciste debe ir acorde a los principios de Dios. Entonces, estos hombres, esta filosofía quería de alguna manera dañar el propósito de lo que Dios quería o podía hacer allí. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir esa carta. Ahora, dice en el capítulo 4, verso 7 y 8, da una clave quién lleva la carta. Dice así: todo lo que a mí se refiere, dice el 7, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Sí? Tíquico es el que lleva la carta. Pablo es el que hace la carta. Epafras es el que evangeliza. Timoteo está acompañando a Pablo en ese momento. ¿Dónde lo dice? En el 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Sí? Aparte de eso, allí en el mismo 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé. ¿Sí? ¿Quién es Bernabé? Entonces sabemos que Bernabé es el hombre que acompaña al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos, en Hechos, capítulo 13, allí vamos a encontrar, dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Más adelante podemos estudiar la vida de Bernabé, que es el que acompaña al apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Luego en el segundo no lo acompaña porque hubo una discusión, pero lo acompaña Timoteo. Y yo digo, cuando estoy leyendo estas cartas, Bernabé es la persona que debería aparecer en las cartas del apóstol Pablo, porque es el que es escogido por Dios desde el primer viaje misionero, pero por discusiones, ¿sí?, pequeñas o grandes, el que aparece hoy en los escritos es Timoteo. Ahora, entonces ya sabemos, en el 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé. ¿Sí? Entonces este sobrino de Bernabé está acompañando al apóstol Pablo en las prisiones. ¿Sí? En las prisiones, él lo dice así. Él lo dice: y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Esas personas están acompañando al apóstol Pablo en la cárcel, porque era que en ese tiempo, como lo es ahora, el apóstol Pablo, cuando leamos en Hechos capítulo 25 al 28, cuando el apóstol Pablo ya termina los viajes misioneros y sale para Roma, ¿sí?, a hacer un viaje a Roma, que lo dice en Hechos del 25 al 27, vamos a encontrar la historia del viaje que hace Pablo a Roma. Cuando él llega allá, le asignan unas personas colaboradoras. Entonces él, aunque estaba en la cárcel, él tenía permiso por
de la seguridad o el vigilante o la persona que cuidaba al apóstol Pablo, él tenía permiso para tener otras personas que le ayudaran. ¿Sí? Y por eso entonces en las cartas siempre vamos a encontrar esos colaboradores. ¿Sí? Entonces, para entender entonces el capítulo 4, decimos en el verso 17, dice, decid a Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, en el 15, en el 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas es el que escribe el libro de Hechos. Lucas, ¿sí? El médico amado. El apóstol Pablo siempre tuvo con un médico, ¿sí? Lucas, el ministerio de él es, la profesión de él era médico. Médico. Es la persona que escribe el libro de Lucas y el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, allí el apóstol Pablo se apoyaba con él en las medicinas naturales, supongo, ¿no? Porque estamos hablando de que estos escritos son escritos en del año 50 al año 65, ¿sí? Del año 50 al año 65. Allí son escritas las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo fue llamado aproximadamente por el Señor a lo que tenía 40 años. A los 49, 50 años comenzó ya su primer viaje misionero. Y del 53 al 52 al 62, en 10, 12 años hizo sus 3 viajes misioneros y escribió las cartas. Y ahí terminó su ministerio porque pues fue encarcelado y allí fue de alguna manera asesinado por la guardia. Entonces, aquí encontramos, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la casa de Ninfa había una iglesia, allá en Colosenses. Mire cómo lo dice. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Todo eso lo sabía el apóstol Pablo por medio de este hombre llamado Epafras. De esa manera, entonces nosotros podemos concluir, ¿sí? Ir haciendo conclusiones. ¿Para qué es la carta de los Colosenses? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la carta de los Colosenses? ¿Qué enseña la carta de los Colosenses? Entonces, he venido diciendo, porque eso es el propósito principal del libro de Colosenses, es mostrar la supremacía de Cristo. Cristo lo es todo. Y es muy importante y muy satisfactorio y muy hermoso cuando tú lees la carta de Colosenses. La carta de Colosenses quiere mostrar que Cristo es supremo a lo creado, porque Él es el creador de todas las cosas. Jesucristo, ¿sí? Y cuando nosotros conocemos quién es Jesucristo, cuando nosotros conocemos quién es Él, nosotros no nos vamos a dejar desviar, ni para este camino, ni para este otro camino, porque Él es el camino que conduce a la vida eterna. De esa forma, entonces, de esa forma, para hacer una conclusión general del libro de Colosenses, y para terminar aquí, y espero que tú allá hayas aprendido, leyendo también la palabra de Dios y Dios te haya hablado, a través de esta carta, entonces hagamos una conclusión. El libro de Colosenses es a una comunidad llamada Colosas. 1. 2. Los colosenses conocieron a Cristo y el Evangelio de la Gracia por un hombre llamado Epafras. 3. Cuando los colosenses conocieron a Cristo, la iglesia conoció a Cristo, se enfocó en conocer a Cristo y la fe en Cristo y conocer y practicar el amor entre hermanos. Ellos, cuando conocieron al Señor, enseguida comenzaron a poner la esperanza en Cristo. Pero siempre dentro de la iglesia
están los falsos profetas y los falsos maestros. Estos querían distorsionar. Estos querían distorsionar el evangelio a través de filosofía. Por eso entonces el apóstol Pablo trata de buscar la manera de que con la carta refutar, contradecir y corregir esas falsas caminos que querían buscar ellos a través de la filosofía. Y les muestra entonces a Jesucristo como el supremo Rey de Gloria. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a mostrar quién es Jesucristo. Y él comienza a decir palabras como esta, frases como esta. En Cristo tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos perdón por los pecados. Cristo es la imagen invisible de Dios. Cristo es el primogénito de toda creación. Que por Cristo todo fue creado por Él y por medio de Él. Cristo es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el primogénito entre los muertos. Cristo, en Él habita toda plenitud. En Cristo Él reconcilió todas las cosas en la cruz. Por su sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, hizo la paz. En el capítulo 3 comienza una vez más el apóstol Pablo a ahondar quién es Cristo, para que ellos conocieran quién era Cristo. Y él entonces comienza a decir, estamos completos en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Fuimos circuncidados junto con Cristo, sepultados con Él en el bautismo, resucitados con Él mediante la fe, ¿sí? Resucitaremos con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Él. Poderoso, Él es el perdonador de todos nuestros pecados. Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra tuya y en contra mía. Cristo la anuló. Eso está allí roto, nulo, vano, cero. Cristo lo pagó todo. En la cruz del Calvario por ti y por mí, lo hizo todo. Nosotros simplemente hoy lo que tenemos es que tener fe en Cristo, acertar lo que Cristo hizo y ya, ¿sí? Y dice, despojó a los principados y a las potestades. Y por último, triunfó sobre ellos en la cruz, sobre las potestades y sobre las principados. Murió Cristo y resucitó, y hoy le da vida a todo aquel que crea en Cristo. No podemos creer en una religión, en una filosofía, ¿sí? Sino en Cristo. Por eso entonces, el capítulo 3, verso 1, dice así, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Y esto no tiene negociación. El apóstol Pablo dice, sí, pues, así, claro y sencillo. Él dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Él lo dice claro, ¿sí? Entonces, si usted no ha resucitado con Cristo, entonces usted todavía está en lo terrenal, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Por último, el apóstol Pablo comienza a hablar de la vida antigua y de la vida nueva allí en el capítulo 3. ¿Qué era lo que practicábamos en la vida antigua? Y entonces, en la vida antigua, cuando usted está en la vida antigua, entonces practica fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta, mentira. Todo eso usted lo practicaba en la vida antigua. Sin embargo, si lo practica ahora, el apóstol Pablo dice, y dejad ahora, ¿sí?
Dejate ahora. No es fácil, esta carne pecaminosa, esta ley boca que nosotros tenemos, esto no está quieto. ¿Sí? Los pensamientos que nosotros tenemos, los ojos, ¿sí? Los oídos, esa carne, este cuerpo corporal, siempre va a tender a practicar esta vida antigua. ¿Sí? De vez en cuando queremos tener por ahí la ira, de vez en cuando decimos las palabras deshonestas, de vez en cuando decimos la mentira, de vez en cuando hay un deseo en nuestro corazón, llevarnos a los malos deseos. ¿Sí? Pero lo importante es que la supremacía de Cristo te ayude a ti. Por eso tienes que pedir la ayuda del Espíritu de Dios. Porque Él es el que te ayuda. Solo o sola no la vas a lograr. Es con Cristo. Y después el apóstol Pablo allí en el capítulo 3 les enfoca a la iglesia de Colosenses y le dice: vístanse y renueven el vestido, escójanlo como escogido de Dios, un vestido de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y soporta los unos a los otros. ¿Sí? Perdona los unos a los otros. Pero sobre todo vístete de amor, que es el vínculo perfecto, y sé agradecido. Ese es un hijo de Dios. ¿Sí? No una persona que va a una iglesia. No creamos porque va a la iglesia es un santo o una santa. ¿Sí? La persona que ha recibido de Cristo las instrucciones practica esto, practica la humildad, practica la mansedumbre, practica la paciencia, soporta a los unos a los otros, que no es fácil soportar al hermano, a la hermana, no es fácil soportarlo, pero se trata de soportar, ¿sí? de tener lo que le llaman hoy tolerancia, ser tolerante, que no es fácil, ¿sí? Y dice perdonar los unos a los otros. Cuando esa persona nos daña a nosotros, tenemos que practicar el perdón. Pero sobre todo dice, sed agradecido. ¿Sí? Sed agradecido. No es fácil agradecer cuando estamos pasando por la crisis, por el momento difícil, pero la palabra nos enseña a ser agradecido. Y eso lo puedes leer en el capítulo 3 de Colosenses. Lo leíamos anoche. Y dice, la palabra de Dios more en abundancia. La palabra, por eso es que tenemos que leerla, ¿sí? Y yo soy de los que leo la palabra de Dios por libro, siempre lo he hecho así, hace muchos años. He leído por libro, no leo aquí, leo allá, no, sino que trato de enseñar a la iglesia donde estábamos. Le he dicho a mis hermanos, estudiamos por libro, porque por libro aprendemos más, quién escribe la carta, quién escribe el libro, por qué se escribe el libro, a quién se escribe el libro, ¿sí? Y eso da profundidad y crecimiento en el conocimiento de Dios. Y dice, exhortándonos unos a otros. ¿Sí? Yo necesito la exhortación de la hermana, yo necesito la exhortación del hermano, yo necesito la exhortación de mis hijas, de la persona que está allí. Tenemos que dejarnos exhortar. Y dice, cantando con gracia. De esta forma, la palabra de Dios, entonces, en Colosenses, es un libro hermoso para conocer quién es Jesucristo. La invitación entonces en esta noche es a que conozcas a Jesucristo. No podemos estar conociendo otra doctrina sino Cristo. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. ¿Quién nos espera a nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos ama? Cristo. Cristo da todo por nosotros. Él es lo que tú necesitas. Si te has alejado de Cristo, ¿por qué en esta noche no lo invitamos a nuestros corazones? ¿Sí? Y le decimos, Cristo, este cuerpo que tengo no es fácil dominarlo, pero hoy entrego para que tú seas supremo en mi vida y me ayudes, que no es fácil. Ayúdame, Jesucristo. Que Cristo te ayude, que Cristo nos ayude a nosotros. Tratemos de conocer a Cristo. Te recomiendo el libro de Colosenses para que conozca la supremacía de Cristo. Cristo es supremo en todo. El día que tú y yo conozcamos más a Cristo, dejaremos de estar concentrados en la que diga la noticia o lo que diga el de afuera y nos concentraremos en Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No te dejes enredar por lo que diga la noticia o por lo que diga el gobierno. No, es Cristo. Es el dueño de tu vida. Invítalo a tu casa. Invitémoslo en esta noche, sobre todo a nuestros corazones. Me alegra que me hayas acompañado en la lectura de este libro y te invito para mañana a continuar con otro libro. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Damos a ti toda la gloria, damos a ti toda la honra. Cristo, ven a nuestros corazones. Señor, esta carne, Dios mío, tiende a la iniquidad, tiende al pecado. Pero apodérate de cada célula de mi vida, de cada sentido, Señor, que tengo, los 5 sentidos. Ven, Cristo, a mis 5 sentidos. Ven a los sistemas, al sistema óseo, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, Señor. Ven a los sistemas de mi cuerpo. Ven al espíritu, el alma y el cuerpo de mi vida. Señor, y hoy yo te entrego todo de mi vida, Señor. Soy un pecador, pero yo quiero tener, oh Dios, tu guianza y tu arrepentimiento, Señor. Perdona mi vida. Soy un pecador, pero quiero, Dios mío, conocerte, Jesucristo. Ayúdanos. Dios mío, declaramos que somos negativos para el COVID-19, Padre amado, pero nos llenamos de fe y de esperanza. Vamos a salir de esta, Señor, con tu ayuda. Dios mío, y el día que salgamos, a ti daremos gloria y honra, porque tú eres bueno y misericordioso Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero mañana. Dios te bendiga. Cuídate mucho.